Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás Lucich. Hoy para analizar, bueno, qué está pasando con el PBI. El último dato del segundo trimestre de este año encendió, bueno, algunas luces amarillas, sobre todo, bueno, porque la expectativa que se tenía o las proyecciones que se hacían estaban por encima de lo que después apareció en los números. Nico. Es cierto, Pepe, buenas noches para todos. Vamos a comentar brevemente de qué hablamos cuando hablamos de PBI, como lo hacemos siempre. El PBI es la medición global de la producción de la economía, es decir, el valor agregado de la economía uruguaya. Se importa un par de zapatos, eso no es valor nuestro, pero cuando empezamos a comercializarlo, el mayorista se lo vende al minorista, el minorista lo pone en un local, tiene que pagar sus impuestos, los carteles, todo eso ya es PBI, vinculado al comercio importador en este caso. Cuando traemos o cuando se venden servicios médicos, cuando se cultiva un determinado cultivo, se plantan montes, se elabora un producto, todo eso es todo PBI. Va a la bolsa del PBI. Entonces, cuando se exporta software, consultoría, todo va a la misma, es una medición compleja, son las cuentas nacionales, es un sistema que hace el Banco Central, que además lo va corrigiendo, lo va tratando de mejorar, incorporando información nueva, que tiene que ser coherente, tiene que cerrar, ¿no? Muy interesante, los datos son importantes y vamos a ver qué pasó en el primer semestre, con la salvedad de que la película que viene transcurriendo hasta ahora... Esta es la mitad de la película, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Y esperemos que no sea una película de terror. Pero sí va a ser bastante dramática, por eso podemos decirlo. ¿Por qué decimos esto? Porque seguramente, dado que la economía está por lo menos desacelerando, estos datos seguramente no van a ser tan buenos cuando cerremos el año. Pero lo cierto es que en el primer semestre, porque ya como tú decías, con el segundo trimestre cerramos los primeros 6 meses del año, los comparamos con el mismo periodo del año pasado, el agro crece 4%, la industria crece 10%, ahí en los dos renglones incide el sector forestal, con Montes del Plata que compra más madera, incide en el agro, y la procesa con celulosa. Energía baja 24% por la sequía, la construcción viene cayendo, estaba muy alta y viene cayendo, el comercio baja 1%, las comunicaciones, sobre todo más que transporte, siguen aumentando, el PBI en promedio creció 2,1%. ¿Qué pasará en estos meses, ¿no? Que ya estamos transcurriendo? Habrá que ver. Nosotros ya lo estamos viviendo, claro, pero las cifras van a estar dentro de un rato. Bueno, vamos antes a compartir, porque esto lo que vemos es por el lado de la producción, es decir, por los sectores. Pero como decíamos, el PBI es una cuenta coherente y tiene que haber una coherencia de decir, bueno, ¿a dónde va toda esa producción? El consumo privado está estable en el primer semestre, pero la inversión está cayendo, las exportaciones suben por el efecto Montes del Plata, y como las importaciones bajan, como recién lo explicábamos, si hay menos importación y todo el resto se mantiene igual, hay un mayor PBI local, y eso colabora también para el PBI. Son algunos, no hay una cuenta completa, pero son algunas de las cosas que me pareció que tiene una variación más significativa. Entonces, ¿qué puede pasar como decíamos? Bueno, lo que vemos aquí en la siguiente gráfica es la tendencia del año móvil ya mirando un plazo mayor. Y lo que claramente está sucediendo es que la inversión, que si bien sigue siendo razonable, sigue siendo buena, había llegado a niveles tan altos que ahora está bajando lógicamente. Los grandes proyectos, la planta de celulosa, energía eólica, centros comerciales, un nivel de construcción realmente muy alto. No es que se haya derrumbado, pero está ajustando a la baja. Entonces, eso incide en el PBI. El consumo, que tiene una tendencia permanente al crecimiento, es muy clara la gráfica del año móvil que se trancó y eventualmente está gozando una caída. Y eso es un dato que va a permanecer, es decir, no es que haya un derrumbe tampoco, pero un ajuste en el consumo, que es el sector principal. Acá estamos viendo las gráficas con base 100 en el año 2010, pero el consumo en términos de PBI es mucho más importante que la inversión. Esa pequeña caída va a incidir. Y las exportaciones han aumentado, ahora se han frenado un poco por la caída en los granos, la forestación que compensa, pero también está como que con un freno. Los tres grandes componentes del PBI están o frenando o en declive en el año móvil. Por lo tanto, es razonable que en la comparación interanual empecemos a tener datos negativos. La comparación de trimestre, digamos, a mi juicio es una medida muy coyuntural. De hecho, en el segundo trimestre, en términos desestacionalizados, caímos mucho por la energía. Vamos a compartir en la siguiente gráfica qué pasó entre abril y junio. Y lo que pasó fue que UTE dejó de turbinar el agua de la represa. No había agua, las represas hidroeléctricas no podían generar electricidad, había que prender las centrales térmicas y eso sale mucho dinero. Sí, o más bien las reservaron el agua por las dudas. Decía, bueno, si no llueve más, yo reservo el agua y empiezo a generar, como tú decís, con centrales térmicas. Con combustible importado, entonces el PBI se nos hundió en ese sector.
Seguramente el trimestre que estamos terminando, que llovió de sobra, esta gráfica va a aumentar. Entonces, en el análisis trimestre a trimestre vamos a tener un impacto muy fuerte al alza. Pero fíjate que el tercer trimestre del año pasado había sido muy bueno. Entonces, yo no sé si ahí vamos a empatar, capaz que pasamos, pero el sector energético no va a aportar mucho en la comparación interanual. ¿Qué pasa con otros sectores? Vamos a la siguiente gráfica, la producción industrial. No viene mal porque venimos con el efecto Monte del Plata, pero el efecto Monte del Plata ya había empezado a fin del año pasado. Entonces ahora vamos a empezar a compararnos con una base mayor. Ahí se ve claramente en la gráfica azul, que está muy arriba. La gráfica del año 2015, bueno, tal vez la pueda superar, pero muy marginalmente. O tal vez no, porque hay sectores industriales que están complicados. Entonces, por el sector industrial en el segundo semestre tampoco podemos esperar mucho. Por ahí se habla, Nico, no sé si tenés algún dato más cercano, de una posible nueva planta de celulosa que ha estado en conversaciones, que el gobierno la puede tener en carpeta para algún momento del año que viene, que se sabe algo de eso. ¿Querés que te responda al final de este programa? Dale. Porque te voy a hacer un par de comentarios. Dale. Porque es una excelente pregunta y se permiten hablar de varios temas. Pero vamos a hacer la secuencia: energía, industria y la que viene, el agro. Fíjate lo que pasa con el agro. Con el agro de la siguiente gráfica, el área de soja, que es un ejemplo porque la soja es el cultivo central de toda la rotación, el área cae, los datos de día salieron hace pocos días, porque baja el precio lo tenemos en rojo. Esta es el área sembrada de soja este año. Este año, 1.120.000 hectáreas aproximadamente, la tenemos por ahí, sí, Estamos un poco por debajo del año pasado. Sí, ahí hice una proyección del año que viene también, que es, mi proyección es que siga bajando el área linealmente como viene bajando este año. ¿Por qué? Porque no hay renta. Los cultivos están prácticamente con los márgenes en cero. Hay alguna zona donde se produce con rentabilidad. Los chinos compran menos, compran a menores precios. Y a menores precios. Yo no sé si compran menos, pero a menores precios. Es decir, el futuro de los alimentos, de la demanda de alimentos, es firme, pero te están pagando menos porque el dólar vale más, entonces te pagan menos dólares y aflojaron un poco, digamos, el precio. Y además hay más oferta. Estados Unidos produce un montón, Brasil va a producir más también, y nosotros, porque Brasil se ha vuelto muy competitivo por la devaluación que hablamos en el programa pasado. Entonces, caen las áreas y esto impacta en el PBI, directamente en el agro, pero después en transporte, energía, es muy sistémico. Tú me preguntabas, bueno, la inversión en planta de celulosa. El ministro Astori ha insistido que la inversión tiene que mantenerse, Uruguay es confiable y sigue siendo la gran apuesta. Y está bien, porque en definitiva, que hoy la producción, más allá de las dificultades, se sostenga es porque hubo mucha inversión antes. Ahora, tú hablabas de la planta de celulosa. Yo tengo mucha información al respecto, no te puedo decir que sea la posta, como decimos a veces los periodistas. Pero construir una tercera planta de celulosa va a enfrentar serias dificultades logísticas. Uruguay, esa planta debería construirse en el centro de Cerro Largo, ¿no? Por ahí, en algún momento se hablaba. Por ahí, porque ahí se genera una masa forestal muy importante, particularmente UPM tiene una masa forestal importante, podría ser el constructor de esa planta. Pero hay mucha dificultad de logística y hay sobrecostos importantes. Pero además hay un antecedente complicado que ha sido la construcción de la planta de Monte del Plata. La construcción de la planta de Monte del Plata, la construcción de la planta de celulosa en Uruguay fueron grandes hitos. La de UPM, la de Botnia en aquel momento... El gran lío con Argentina. Sí, pero fue un hito para el Uruguay, decir, se puede hacer una gran inversión de nivel internacional de altísima calidad, $1.000 millones, y, wow, el Uruguay esto... Era un poco como el Estadio de Peñarol, ¿no? No se puede, al final se está haciendo. Se pueden hacer las cosas. Y la planta de celulosa mucho más grande, obviamente, todavía, con calidad a nivel internacional muy competitiva. Estamos produciendo celulosa a buen precio, sale bien. Llegó la construcción de Monte del Plata, la planta se hizo, pero demoró mucho más, costó un 50% más, y en parte por responsabilidad de las empresas, pero también por los sindicatos, unos niveles de conflictividad y de costo inusitados. Si el Uruguay no da garantías de que eso no se va a repetir, no hay tercera planta de celulosa. Eso lo han transmitido a todo nivel los empresarios de todo el sector forestal y de otros sectores. La conversación es con UPM de cualquier forma, ¿no? Seguramente, pero ahí puede haber asociaciones con otras empresas, todo esto es muy dinámico. Lo cierto es que el Uruguay tiene que dar garantías de que los costos sean razonables de inversión, porque de lo contrario, la exigencia que le haces al proyecto es mucho mayor. Un país puede cobrar lo que quiera, pero entonces tiene que responder en base a eso. Uno puede ir a Alemania hoy por hoy a hacer grandes inversiones, pero es un país, pongo por ejemplo, Suecia, cualquiera, son países que tienen una competitividad en cuanto a calidad y desempeño y productividad muy grande. Entonces las inversiones son costosas. Los trabajadores cobran
y hacen bien hacerlo porque son productivos. Y acá en Uruguay tenemos dificultades con eso, yo por eso le pongo un gran signo de interrogación a esa planta. La masa forestal dentro de algunos años seguramente puede estar, pero bueno, habrá que ver, nada de seguro, en inversiones nada de seguro, así que veremos qué es lo que sucede. Gracias, Nico. Encantado. Cerramos por aquí el programa, los esperamos la semana que viene.